Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecemos a todos su participación, el tiempo que nos están también regalando. La verdad es que va a ser un espacio que vamos a aprovechar seguramente todos. A nombre de Equipos Interferenciales les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, presento a la licenciada en terapia física Romina Chávez, quien es especialista en rehabilitación y fisioterapia de piso pélvico. Romy, bienvenida, adelante, el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Ama. Buenas noches a todos. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente del tema que más me apasiona en la vida, que es lo que hago todos los días, que es la terapia de suelo pélvico, o más bien el suelo pélvico. Muy bien. Ahí ven perfecto mi presentación. ¿Ya se ve? Sí, Romy. Perfecto, muy bien. Pues vamos a hablar sobre conocer tu suelo pélvico. La verdad es que este es un tema bien importante que gracias a Dios ya se está hablando mucho más. Cada vez vamos viendo más información en redes sociales, más información con nuestras amigas, con los doctores también. Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? Primero que nada, ¿qué es el suelo pélvico? Porque realmente siento que a veces desconocemos muchísimo o incluso me tocan pacientes que no saben, me dicen, ah, entonces mi esposo también tiene suelo pélvico. Y pues sí, el suelo pélvico lo tenemos hombres y mujeres. ¿Qué problemas del suelo pélvico pueden afectarnos? ¿Cómo es que la fisioterapia puede ayudarnos en este tipo de temas? ¿Y qué tratamientos y técnicas pueden marcar una diferencia, no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Primero, ¿qué es el suelo pélvico? Pues el suelo pélvico es este sistema de músculos, de fascias, de arcos tendinosos que están en la parte de abajo de nuestra pelvis. Y déjenme, voy a agarrar aquí una pelvis de las que tengo acá en el consultorio, que básicamente lo que hacen es dar este sostén a los músculos que van a estar en nuestra cavidad pélvica, que en las mujeres vamos a tener la vejiga, el útero y el recto. Y en los hombres va a estar la vejiga, la próstata y el recto. Entonces, va a estar involucrado con las funciones justamente de estos órganos pélvicos, es decir, funciones de nuestro sistema urinario, funciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres, funciones intestinales también. Muchas personas creen que está como súper relacionado nada más en la parte de embarazo y posparto, y pues no es así. Realmente el suelo pélvico va a estar o está con nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. Y estas funciones, o sea, sobre todo la función urinaria y las funciones intestinales o coloproctológicas, pues están en nuestro día a día, ¿no? O sea, vamos a hacer pipí, vamos a hacer popó todos los días, esperemos, porque hay gente pues que no puede, por ejemplo, y que la tienen que sondear o cosas así. Entonces, para la mayoría de las personas, pues este es nuestro día a día, ¿no? Y tiene que ser así. Y va a estar involucrado con todo esto. Entonces, realmente, si se fijan, el suelo pélvico tiene una función súper importante en tres sistemas que son esenciales en nuestra vida, ¿no? Y no debemos de pensar únicamente que se debe de tratar durante el embarazo, durante el posparto, o que si no tuve hijos, no debo de tratarme el suelo pélvico, porque esto no es así. Y porque los hombres, pues no van a parir o no van a estar embarazados y aún así tienen que tratarse el suelo pélvico, ¿no? Los hombres tienen próstata, pueden tener disfunciones que generen, por ejemplo, algún problema a nivel urinario. Hay muchos hombres con estreñimiento, o sea, hay muchísimas funciones que va a tener nuestro suelo pélvico y muchísimas disfunciones que puede tener nuestro suelo pélvico, que ahorita vamos a ir desmenuzando poco a poco. Esta plática está planeada justamente para que ustedes conozcan qué es el suelo pélvico y por qué es importante saber, pues, qué es y qué hace, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay temas que a veces no sabemos que se pueden tratar y que pueden mejorar de manera increíble nuestra calidad de vida o nuestra vida en pareja o nuestra vida en general y que no sabemos siempre cómo abordarlos.
o quién es el especialista indicado para abordar justamente eso. Y bueno, aquí una imagen un poquito más gráfica y justamente pues representando dónde está el suelo pélvico y cómo estos órganos pues justamente cómo estos músculos justamente le van a dar soporte a estos órganos que están aquí en nuestra cavidad pélvica. Que recordemos, les digo que en el hombre es vejiga, próstata y recto. Este es un suelo pélvico femenino porque aquí está el útero. Y bueno, el fisioterapeuta de suelo pélvico va a encargarse de integrar las funciones del sistema digestivo, el urinario y el reproductor, comprendiendo la interacción funcional de estos tres y abordando la pelvis como una unidad biomecánica y neurofuncional. O sea que nosotros somos los encargados de unir estos tres sistemas. En medicina vamos a tener un coloproctólogo, vamos a tener un urólogo, vamos a tener un ginecólogo, pero en fisioterapia pélvica nosotros tenemos que estar bien informados de estos tres sistemas y de la sintomatología que puede tener alguna disfunción de cualquiera de estos tres sistemas. Entonces, yo como fisioterapeuta pélvica, en mi historia clínica, siempre le pregunto, una historia clínica en fisiopélvica tiene sí o sí que tener preguntas sobre el área ginecológica, ¿no? Yo te tengo que preguntar si has tenido dolor durante la menstruación, cómo son tus menstruaciones, qué duración tienen, si tienes coágulos, si cuando menstruas, si tienes colitis o inflamación cada vez que estás en tu menstruación, si has tenido embarazos, si no has tenido embarazos, si has tenido pérdidas, si durante el embarazo tuviste algún dolor a nivel del pubis, a nivel del sacro, en la zona de los aductores, y cómo te fue durante el embarazo, qué tanto peso ganaste durante el embarazo, cuánto pesaron tus bebés, si tuviste una cesárea, si tuviste un parto. Te voy a preguntar también toda la parte urológica, te tengo que preguntar eh, cuántas veces vas a hacer pipí al día, que muchas veces ese es un número que los pacientes no saben o te dicen, más o menos como, pues poquito, como unas 6 veces. Tenemos herramientas muy buenas que ahorita les voy a platicar, como el diario miccional, que nos ayuda muchísimo a ver justamente estos datos de una manera mucho más objetiva, porque vamos a hacer que el paciente literalmente anote las horas a las que va al baño y las cantidades pues que orina, que obviamente no se lo mandamos a todos los pacientes, pero hay pacientes específicos con los que nos interesa muchísimo tener estos datos. Les vamos a preguntar si tienen dificultad para orinar, por ejemplo. Y aquí entra la parte como interesante y bonita de la consulta, en la que empiezas a darte cuenta que tienes que preguntar de una manera muy especial, ¿no? Porque tú le vas a preguntar al paciente, ¿tiene dificultad para orinar? Y el paciente va a decir, no, claro que no. Pero si yo le digo al paciente, oye, ¿te pasa que cuando te sientas a hacer pipí, tienes como que concentrarte un poquito para que el pipí empiece a salir? Y entonces te dice, sí. Pero si tú le preguntas, ¿tiene dificultad para orinar? Te va a decir que no. O, por ejemplo, em, al final de la micción llegas, te sientas y empieza a salir la orina. Y al final sientes como que tienes que apretar un poquito para que acabe de salir la pipí. Ah, sí, fíjate que eso me pasa súper seguido. Entonces tenemos que ir y vas aprendiendo estas formas de cómo preguntarle al paciente este tipo de detalles que a veces pues pueden pasar desapercibidos o pueden ser insignificantes, pero para nosotros son muy importantes, porque desde ahí ya estoy viendo algunas red flags de lo que puede estar sucediendo con tu suelo pélvico y que después cuando yo te haga toda mi evaluación postural y toda mi evaluación de toda tu musculatura de tu suelo pélvico o haga mi evaluación con ecógrafo y todo, pues entonces voy a poder correlacionar lo que me encuentre en tu evaluación con todo lo que tú ya me respondiste en tu historia clínica, ¿no? Entonces te voy a preguntar también si hay dolor durante las relaciones sexuales, si, por ejemplo, hay dolor en la penetración o hay dolor en la penetración profunda donde el pene es como que donde sientes como si topara con algo y ahí es donde duele, o si sí logras tener orgasmos o no logras tener orgasmos, o si te cuesta mucho trabajo conseguir el orgasmo. Te voy a preguntar si tienes estreñimiento,
si tienes colitis, si te inflamas con facilidad, si tienes que pujar seguido cuando vas a defecar. Entonces, todos esos datos para mí son súper, súper importantes. Ahorita van a ir entendiendo un poquito más por qué. Y bueno, tenemos nuestro suelo pélvico, ¿no? Entonces ya hablamos de él ahorita unos minutitos, pero el suelo pélvico no está solito. Nosotros, como fisios pélvicas, trabajamos con un término que se llama complejo abdomino lumbo pélvico perineal. Entonces, es bien, bien importante que el paciente entienda que el suelo pélvico no está solo y que el abdomen es muy, muy importante. Y también otro músculo que es súper mega importante es el diafragma. El diafragma es nuestro principal músculo en la expiración, en la inspiración, perdón. Y el transverso del abdomen es nuestra faja natural que, dato curioso, se activa cuando nosotros exhalamos o se debería de activar. Muchas pacientes a veces pierden un poquito esto cuando han tenido cirugías o cuando, por ejemplo, tienen algún bebé y no hacen una preparación durante el embarazo y entonces no activan bien su faja abdominal natural durante ese embarazo. Entonces es bien importante ver cómo está ese tono de esos músculos, cómo está el tono del diafragma, que no esté demasiado tenso, porque si está muy tenso, muy duro, entonces puede generarme presión en la parte de abajo, porque el diafragma está aquí arribita, está justo, voy a agarrar esto para ponerles un punterito, está justo aquí, como por debajito de nuestras costillas. Entonces, si esa parte está demasiado tensa, demasiado dura, me va a generar muchísima presión por aquí abajito. Ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor porque lo puse en algunas imágenes más gráfico. Entonces, si se fijan, el diafragma sería nuestro techito, de ahí tendríamos nuestro abdomen enfrente y de ahí por debajo tendríamos nuestros músculos del suelo pélvico. ¿Y qué hay por detrás? Pues la zona lumbar, ¿no? Entonces está súper, súper, súper relacionado también, porque hay muchas personas que tienen, por ejemplo, dolor lumbar y hay varios estudios de investigación que han arrojado datos muy interesantes, por ejemplo, que el 70% de los pacientes, de las pacientes mujeres que tienen dolor lumbar, tienen una disfunción a nivel de su suelo pélvico. Y son datos que muchísimos desconocemos, ¿no? Y que no entendemos el por qué un dolor a nivel lumbar puede estar relacionado con una disfunción a nivel de mi suelo pélvico. Pero claro, cuando vemos que tengo mi diafragma arriba, mi abdomen enfrente, mi zona lumbar atrás y mi suelo pélvico abajo, pues entendemos perfectamente que todo eso es como una cajita, como un globito que está ahí todo trabajando en conjunto, ¿no? Y bueno, aquí está una imagen un poquito más gráfica del transverso del abdomen, porque es bien importante que entendamos que este músculo es nuestro rey a nivel del abdomen y es nuestra faja natural y no hay mejor faja que esta faja. Entonces, también es muy bueno, por eso les ponía aquí que la faja no, que limitemos muchísimo el uso de las fajas. O sea, las fajas hay que dejarlas para pacientes muy, muy específicos, pero realmente la faja que debemos de entrenar y que debemos de hacer que trabaje de manera natural es esta. Esta es la más importante de todas. Muy bien. Entonces, de manera un poquito más sencilla, como les decía, arriba está nuestro diafragma, tenemos enfrente nuestro transverso del abdomen y por debajo nuestro suelo pélvico. Y nuestro suelo pélvico acaba siendo la zona más pequeñita de toda esta esfera abdominopélvica. Y, ay, no sé si alguien tenga el micrófono prendido porque estoy escuchando mi eco. ¿Listo? Creo que ya. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces el suelo pélvico, al estar abajo y ser el más pequeñito de todos, acaba siendo el que muchas veces paga los platos rotos. Entonces, algo también bien importante es evaluar realmente si el problema está en el suelo pélvico o si el suelo pélvico se está quejando y es la consecuencia de una causa que viene de por acá arriba.
que eso pasa muchísimo. Y no significa que no debo de tratar el suelo pélvico. Tengo que tratarlo porque ya está teniendo una disfunción, pero tengo que quitar también la causa. Entonces, parte de mi trabajo y de nuestro trabajo como oficios pélvicos, porque también hay compañeros hombres, es encontrar esa causa, ¿no? No solo enfocarnos en tratar la consecuencia. Tú puedes tener, ejemplo, dolor durante las relaciones sexuales y no siempre la causa va a estar a nivel de tu musculatura de suelo pélvico. La musculatura superficial de tu suelo pélvico es la que es, por ejemplo, de carácter sexual y suele tensarse muchísimo cuando hay algún problema de presión, por ejemplo, que este es uno de los grandes enemigos a nivel de suelo pélvico y que, como les decía, la mayoría de las veces el suelo pélvico es quien recibe y hace notar que hay un problema, pero no es el que está generando el problema, es el que está pagando los platos rotos de que nosotros no sepamos manejar bien esta presión, ¿no? Entonces, si yo tengo, recapitulemos, tensión a nivel de mi diafragma, por ejemplo, está muy tenso mi diafragma y estoy usando palabras un poquito más coloquiales porque sé que no todos los que estamos aquí somos fisioterapeutas. Y, por ejemplo, mi abdomen no está débil, pues, ¿qué va a pasar? Que yo toso, vamos a hacer un ejercicio. Pónganse todas una mano en el abdomen, todos. Vamos a ponernos una mano en el abdomen y vamos a toser fuerte, a toser intenso. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo toso? Mi mano, mi abdomen empujó mi mano hacia afuera o mi abdomen fue hacia adentro. ¿Qué pasó ahí? Y no me lo digan, no se preocupen, pero les voy a explicar. Cuando yo toso, ese vector de fuerza pues viene hacia aquí abajito y mi abdomen lo que tendría que hacer, ahí si quieren véanme a mí, no tanto a la imagen, mi abdomen es este de acá, imaginemos. Entonces mi abdomen tendría que contener ese vector de fuerza, esa presión. Entonces yo toso, mi diafragma baja y empuja hacia aquí abajo, ¿no? Y entonces ese vector de fuerza va hacia mi abdomen y si mi abdomen está competente, es fuerte, lo va a empujar para atrás y lo va a llevar al suelo pélvico posterior, ¿no? A la parte posterior. Y entonces en esa zona, en ese suelo pélvico posterior, tenemos un músculo fabuloso, que es el elevador del ano. Y el elevador del ano cacha perfectamente eso y no hay problema. Pero, ¿qué sucede? Que aparte, dato curioso, el elevador del ano es nuestro músculo más fuerte y más grande en nuestro suelo pélvico. Pero, ¿qué sucede si yo toso, mi diafragma baja y mi abdomen no es competente? Que entonces ese vector de fuerza se va a ir a sabrá Dios dónde y muy posiblemente se vaya hacia mi suelo pélvico anterior. Que en mi suelo pélvico anterior, regresando a la imagen de aquí, ¿qué tenemos de este ladito? Pues tengo mi vejiga. Y aquí de este lado voy a tener mis músculos fuertesotes de suelo pélvico, que sería mi elevador del ano, pero aquí enfrente voy a tener músculos que son muy chiquititos y que no están capacitados porque no es su función contener o gestionar esas presiones. Tienen funciones más a nivel urológico, a nivel sexual, pero no se encargan de gestionar esa presión como se encarga la parte posterior. Y entonces empiezan a quejarse. Y también la vejiga empieza a quejarse porque a la vejiga no le gusta que le toquen. Y claro que cada vez que yo hago una presión, es decir, que yo toso, que yo estornudo, que yo me río súper fuerte, pues entonces estoy empujando a mi vejiga o a mi suelo pélvico anterior, ¿no? Y empieza a decirnos, Romy, oye, perdón que te interrumpa. dime, Vemos un dime. poquito la imagen borrosa. No sé si a alguien le pase lo mismo, chicos que están en el foro. A ver, no lo sé. Sí, ahí Bueno, también me pasó. ¿Sí? Y ahí se ve mejor. No sé por qué me ha pasado últimamente está eso. mejor. Sí, me voy a quedar así entonces, aunque se vea esto de acá, porque no sé por qué me ha pasado últimamente que la pongo en pantalla completa y se ve borroso. Muy bien. Entonces,
Muy bien. Entonces, esa musculatura anterior de mi suelo pélvico, les digo, no está capacitada, no es su función sostener, o sea, gestionar esas presiones, ¿no? Y empieza a quejarse y empieza a hacer notar que hay un problema. Muy bien. Y bueno, aparte de eso, esta congestión va a inflamar esos tejidos y esa inflamación, por ejemplo, en una paciente que aparte de toda esta mala gestión de presiones esté pasando por un problema hormonal o esté durante la menopausia, pues va a hacer estos tejidos mucho más vulnerables y propensos a que tengan alguna infección de vías urinarias o que genere signos similares a una infección de vías urinarias y que no sean así, sea consecuencia de esta congestión. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo siendo presionados, entonces se tensan muchísimo y si un tejido se tensa, entonces la sangre no va a correr de la misma manera, no se va a vascularizar de la misma manera. Romy, Y si no se, dime. estás compartiendo presentación porque no vemos tu pantalla. ¿No la ven? A ver, espérenme. Voy de nuevo. Compartir ventana. Aquí. Listo. ¿Ya la ven? Ya, ¿No se ve borroso? pues un poquito. Ay, qué extraño. Espero que se vaya de Siento que nuevo. más bien es el internet. Es el internet, ¿verdad? Sí, ajá, porque no está dando como toda la resolución. No es de que esté borrosa. A ver, denme un minutito. Voy a conectarme a mi teléfono para que lo agarre, yo creo que igual y mejor con los datos. Perfecto. Muy bien. Denme un segundo. Listo. A ver, ¿se ve mejor ahí? Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Perfecto. Muy Gracias. bien, sí era tema del internet. Vale, entonces, bueno, como les decía, esta congestión va a hacer que esos tejidos se inflamen, que no llegue el flujo sanguíneo de la misma manera y por lo tanto, pues que no tengan esa misma vascularización. Y un tejido para estar sano necesita estar vascularizado, ¿ok? Entonces, nuestro primer objetivo terapéutico va a ser permitir que estos tejidos y estos órganos respiren y que para que puedan trabajar de la manera correcta. Pasa muchísimo, seguramente las personas que van al gimnasio, que hacen ejercicio, les ha tocado ver, sobre todo lo hacen mucho los hombres, que pujan, ¿no? Entonces, que están en el gimnasio pujando. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pujas? Y aparte estás haciendo un esfuerzo, que vas a estar generando muchísima presión
en esta cavidad abdominopélvica. Y eso a la larga puede llegar a generar disfunciones a nivel de tu suelo pélvico. Lo mismo pasa cuando tenemos estreñimiento de por vida, ¿no? Que te llega una paciente de, no sé, 28 años que nunca ha tenido hijos y que te llega con una incontinencia urinaria. Y dirían, ¿cómo es que una paciente de 28 años tiene incontinencia urinaria? Pues claro, le haces la historia clínica y la paciente de 28 años te dice, es que yo tengo estreñimiento desde los 3 años y no he logrado controlarlo y hago maratones también. Pues claro, obviamente tiene estreñimientos de los 3 años. La mujer está pujando desde los 3 años. Y aparte de estar pujando, cada vez que va al baño, se inflama, ¿no? Porque ya todo le cae mal y se inflama. Hay pacientes que te dicen, es que hasta con el agua me inflamo. Entonces, esta inflamación pues me va a generar congestión y esa congestión va a tener una respuesta a nivel de mis tejidos y me va a dar una disfunción como resultado, ¿no? Y si aparte de todo se le ocurre ser maratonista, pues claro, está haciendo un ejercicio que me va a generar muchísima presión a nivel de mi suelo pélvico y que me va a estar generando como ese golpeteo constante, ¿no? Cada vez que vamos corriendo. Y no significa que le voy a quitar el ejercicio que más le gusta. Significa que tengo que enseñarle técnicas para que regule esta presión, sobre todo también trabajar muchísimo con la parte coloproctológica, ver qué tipo de estreñimiento tiene, hacer un tratamiento multidisciplinario con nutrición para que le den una dieta que le ayude a regular todo este estreñimiento, si fuera, por ejemplo, un estreñimiento de tránsito. Entonces, tengo que ver qué es lo que está pasando y cómo lo voy a tratar, pero es bien importante, uno, trabajar en equipos multidisciplinarios y dos, no quitarle al paciente algo que le gusta si no es necesario, ¿no? Más bien darle las herramientas para que lo pueda hacer de una manera correcta. Y pues bueno, en conclusión, demasiada presión me va a llevar a dolor y a un mal funcionamiento de estos tejidos. Bueno, ¿qué problemas de suelo pélvico pueden afectarnos? Pues estos son muy resumidos, pero son algunos de los problemas que podrían afectar nuestro suelo pélvico. La incontinencia urinaria, que para muchos tal vez no sepan que tenemos diferentes tipos de incontinencia urinaria. Una es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la más famosa, ¿no? La de toso, me río, estornudo, brinco, y entonces es cuando tengo alguna pérdida de orina. Y hay pacientes que te dicen, no, pero yo no tengo incontinencia, porque a mí nada más me pasa de vez en cuando que pierdo algunas gotitas. No, 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 no. O sea, desde que sale una gotita cuando no debe de salir, cuando no es de manera voluntaria, eso ya es una incontinencia, ¿ok? De ahí tenemos también la incontinencia urinaria de urgencia, que ¿qué es lo que pasa con esta? Pues es la paciente que te dice, y me ha tocado incluso con pacientes jóvenes, y que te dicen, es que me vienen las ganas brutales de ir al baño, y no, me pasó que traía un overol, y entonces yo fui corriendo al baño porque tenía muchísimas, muchísimas ganas, y entonces en lo que me quitaba el overol, me ganó del baño. Pues claro, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de incontinencia urinaria. Las dos, una es de urgencia, otra es de esfuerzo, pero las dos son incontinencia urinaria. Y también podemos tener urgencias miccionales, ¿no? Que es cuando, que ahí no hay pérdida de orina, pero es la típica paciente que te dice, es que yo voy al baño 20 veces al día. O sea, de verdad, y llego a mi casa y me lavo las manos y me dan ganas de ir al baño. Y salgo de mi casa y antes de salir de mi casa siempre me dan ganas de ir al baño. Entonces, hay que ser también muy conscientes con que tenemos que enseñarle a nuestra paciente, por ejemplo, a que no maleduque a su vejiga, porque algo que hacemos muchísimo y sobre todo los mexicanos lo hacemos mucho, es maleducar a nuestra vejiga. ¿Por qué? Porque desde chiquitas nos dicen, ve a hacer pipí de por si acaso, ¿no? Entonces vas a salir a la calle, ve a hacer pipí. Ve a hacer pipí porque no vaya a ser que te den ganas de ir al baño en la calle y tengas que ir a un baño y esté todo cochino o no encuentres ningún baño. Entonces tú ni tienes ganas de ir al baño y vas al baño porque no vaya a ser que me den ganas cuando esté en la calle y no tenga dónde ir al baño.
Y entonces vamos repitiendo eso durante años y años y años, y lo que le vamos enseñando a nuestra vejiga es que tal vez tiene súper poquitita orina, pero con esa poquitita tú ya le enseñaste que tiene que ir al baño. Entonces, claro que la vejiga aprende eso y con poquita orina te empieza a mandar la señal de, oye, tienes que ir al baño, tienes que ir al baño. Y entonces tú lo empiezas a hacer. Entonces, claro que te llega la paciente de 70 años que va, no les miento porque lo tengo en los diarios miccionales, 25 veces al baño al día, porque toda la vida educó así a su vejiga, ¿no? Y es bien, bien importante eso. Otra cosa que es muy, muy importante con la vejiga, no hacer pipí de aguilita. Vivimos en 2025. Hay toallitas para limpiar los baños y se los juro que es algo que a mí me ha costado terriblemente porque soy súper, súper, súper picky y me da un chorro de asco, pero ya, o sea, ya lo hago siempre. ¿Por qué? Porque si yo no me siento, es bien importante entender cómo funcionan nuestro suelo pélvico. Y cuando nosotros vamos a hacer pipí o vamos a hacer popó, nuestros músculos del suelo pélvico tienen que relajarse para dejar que ese pipí salga. Entonces, si yo hago pipí de aguilita, pues mis músculos van a estar tensos porque es como si hiciera una sentadilla mantenida, sostenida. Entonces esos músculos van a estar tensos y a ver si se ve la pantalla, chicas, o se Sí, vuelve a ver borrosito. sí, Romy, sí la podemos ver. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, esos músculos pues van a estar tensos y por lo tanto no se van a poder, no van a permitir que salga la orina como debería de salir, ¿no? Tan fácilmente. Es como que estamos dificultándole, entonces no permitimos que nuestra vejiga se vacíe completamente y se queda orina residual. Puede quedarse orina residual, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, aprieto al final, pues puede ser que salga, pero al final de cuentas con eso estoy haciendo una hiperpresión que no quiero hacer y que tampoco quiero educar a mi vejiga de esa manera, porque a largo plazo esto me va a generar una disfunción. Los prolapsos de órganos pélvicos. Todos hemos escuchado seguramente a alguna tía, mi abuelita o alguien que se le cayó la vejiga o la operaron porque se le cayó el útero. Eso es un prolapso de órgano pélvico. Y son, también los tratamos en terapia de suelo pélvico. Hay prolapsos que sí ya son quirúrgicos y que no hay de otra, pero en los grados 1, grados 2 los podemos tratar a nivel de suelo pélvico y lograr que no avancen e incluso que podamos darle muchísimo sostén a esas estructuras para que ya no empeore este problema. La dispareunia es algo súper, súper, súper común. Desgraciadamente es un tema que hemos normalizado muchísimo y que para las mujeres ya tenemos como muy de, no, pues es que tu primera vez va a doler. Y esto no debe de ser ni la primera ni ninguna, no debería de doler. Y de hecho hay estudios clínicos que demuestran que todas las mujeres, o sea, literal, el 100% de las mujeres van a presentar dolor durante las relaciones sexuales en al menos una vez durante su vida, ¿no? Y hay mujeres que de verdad, yo lo he visto en consulta, lo presentan en todas sus relaciones sexuales y que te dicen, yo no he logrado tener una sola relación sexual sin dolor. Y esto es terrible porque me ha tocado verlo en mujeres casadas de muchos años de matrimonio y que te dicen, es que no lo logro. Todas las veces que tengo relaciones sexuales tengo dolor y que aparte de todo te dicen, pues es que ya fui con mi ginecólogo y mi ginecólogo me dijo que me tome una copita de vino, que me relaje más, que use lubricante. Y pues realmente no es la solución. De hecho, ni siquiera mejoran con eso y hay que trabajarlo porque el dolor nunca es normal y las relaciones sexuales son para disfrutarse, no para sufrirse. Aparte, literalmente tenemos un órgano que es el clítoris en las mujeres. El clítoris, la única función que tiene es darnos placer. Entonces, no tenemos ese órgano ahí por coincidencia, ¿no? Dificultad para orinar. Esto es algo de lo que les platicaba hace ratito, que es súper, súper común y que lo veo muchísimo también en hombres. Hombres que se aguantan y me ha pasado mucho, por ejemplo, tuve apenas un paciente que me dijo, es que yo me aguantaba
como 10 horas sin ir al baño, porque yo trabajaba en transportes y entonces como me daban mucho asco los baños públicos, entonces, pues desde que yo me subía al vehículo hasta que yo regresaba, pues yo no iba al baño. Claro que este hombre acabó con una sonda y ¿saben cuánto salió de esa vejiga? 2 litros. 2 litros de orina le sacaron. Y pues obviamente esto no es para nada normal. Lo máximo, máximo que debe de contener una vejiga, y es lo máximo, máximo, máximo de me estoy súper mega haciendo ganas de hacer pipí, son 500 a 600 mililitros. O sea, 2 litros es excesivamente demasiado y no lo he visto en uno ni en dos, lo he visto en muchos pacientes. Entonces, aguantarnos las ganas de ir al baño es algo pésimo, porque podemos generar también que esa vejiga, así como la podemos educar para que haga del baño con poquitito, también la puedo educar para que se distienda un montón y entonces no pueda hacer pipí. Muy bien. A ver, denme un segundito, porque creo que estamos teniendo problemas con con la presentación. Denme un mini segundo. Entonces, acá está. Ya. Entonces va a presentar la ama y ya yo voy a ir hablando. Va, Listo. a ver, voy. Sí, ama, tú con calma. Ujú. Ahí pueden ver. Ujú. Sí, ya se ve Perdón. perfecto. Sí. Muy bien. Tú dime cuál. Ahí van, creo, ¿no? Vamos en problemas. Ajá, ahí. Muy bien. Va. Entonces, el estreñimiento, como les decía, el estreñimiento es un súper mega problema a nivel de nuestro suelo pélvico, porque aparte me puede generar otras disfunciones más por toda esta hiperpresión que me va a generar cada vez que yo voy al baño, ¿no? Y cada vez que tengo que pujar por ir al baño. Hay muchas herramientas que le vamos a dar al paciente, no solo todo lo que hacemos en consulta, sino también herramientas que pueden implementar en casa, como el banquito defecatorio. No sé si han oído hablar de él, pero es una herramienta muy, muy buena que podemos utilizar y muy sencilla. Lo piden en Amazon, cuesta como 200, 300 pesos. Es un banquito que ponen alrededor de la taza del baño y lo que hace es acomodar, o sea, te ayuda a tener la posición correcta para cuando vas a hacer popó. Y entonces facilita muchísimo la salida de las heces. Y el dolor lumbar, que como les digo, acaba siendo
parte como de estas consecuencias de muchas veces de que el transverso del abdomen no esté trabajando correctamente. Y el transverso del abdomen es bien, bien importante, y algo que también quiero compartirles y que siento que es muy bueno que se queden con esa información es que cuando yo tengo una cirugía a nivel del abdomen, por mínima que sea, aunque me hagan una laparoscopía, yo tengo que rehabilitar ese abdomen, porque el proceso inflamatorio posterior a esa cirugía muy posiblemente me va a provocar un bloqueo a nivel de ese músculo, es decir, que ese músculo, o sea, el transverso del abdomen, va a perder un poquito esa capacidad de contracción muscular. Y entonces al perderla, pues como ya explicamos hace ratito, pues no me va a gestionar bien esas presiones. Entonces, como no me va a gestionar esas presiones de manera correcta, pues me va a generar un problema a nivel de mi suelo pélvico o de mi zona lumbar, o puede ser que la paciente te diga, oye, que yo le pregunte, oye, ¿y cuándo empezaste con el dolor? No, pues fíjate que me operaron hace como 5 años y noté que después de eso empecé a tener todo este tipo de problemas, ¿no? Entonces sí es bien importante que incluso en cirugías pequeñitas rehabilitemos ese abdomen y no lo dejemos ahí. O sea, tal vez la rehabilitación en ese momento no vaya enfocada en suelo pélvico porque tu suelo pélvico no tenga nada, pero el transverso, o sea, el hecho de que ese abdomen ya no esté trabajando correctamente puede derivarme a la larga en que ya tenga entonces un problema a nivel de mi suelo pélvico, ¿no? Puede ser esa como primera causa de todo lo demás. Ya ni se diga en cirugías como abdominoplastías, que son cirugías enormes, ¿no? O como las pacientes que tienen 2 o 3 cesáreas. Entonces, me han tocado pacientes con laparotomías exploratorias, que es una cirugía que va desde aquí hasta abajo, ¿no? O sea, que literalmente los abren como libro. Entonces, todos esos pacientes tenemos sí o sí que rehabilitarlos, y es muy importante que se empiece a hablar y a trabajar esto porque obviamente no los mandan a rehabilitación y tampoco no los mandan a rehabilitación porque el médico sea malo. No los mandan porque el médico tampoco tiene esta información porque es algo muy, muy nuevo. Vamos a la que sigue, Ama, porfis. Siguiente diapositiva. ¿Si se cambia o no? No, ya. Muy bien. Entonces, ahí está. Y pues, ¿cómo la fisioterapia puede ayudarte? Pues vamos a hacer un fortalecimiento de estos músculos, tenemos que mejorar el control a nivel de tu vejiga, reducir todos los síntomas que tengas, mejorar la vida sexual del paciente si tiene dolor. Ay, se salió de la presentación. Vamos a mejorar o sea, toda la sintomatología. Sobre todo hay que empezar a dar un enfoque muy, muy importante a nivel de la prevención, que es lo que deberíamos de enfocarnos. O sea, debemos de empezar a trabajar a nivel de tratamientos preventivos, ¿no? Como estos tratamientos que les digo de un posquirúrgico abdominal. Sí, o sea, vamos a tratar ese posquirúrgico, pero sobre todo vamos a prevenir que a futuro esto no me genere un problema. O por ejemplo, también en posparto, muchos de estos tratamientos son preventivos porque la paciente puede no tener ninguna sintomatología, pero queremos prevenir que no haya. Y de nuevo estoy escuchando mi eco. Maga, ¿me ayudas a mutear a todos? Y bueno, también sobre todo vivir sin dolor, ¿no? O sea, que esto es algo que tenemos sí o sí que tener muy presente. El dolor no es normal. Que yo tenga dolor a nivel del sacro, dolor a nivel del coxis, dolor a nivel del pubis, dolor durante las relaciones sexuales, dolor cuando hago pipí, dolor cuando hago popó, no es normal, no hay que normalizarlo nunca. Si empiezo a ver o a notar algún signo de dolor, sí o sí tiene que ser motivo de consulta, y si no encuentro un porqué de ese dolor, que eso pasa mucho en los pacientes, tengo que encontrar al especialista correcto que me pueda orientar de por qué tengo ese dolor. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, con endometriosis que duran años
pueden durar 8, 10 años, chorro mil especialistas y no logran encontrar la causa de ese dolor hasta que llegan con el especialista que les dice, tienes endometriosis, ¿no? Y esto es lo que está pasando con tu cuerpo y esta es la causa del dolor. Entonces, nunca se queden con un no como respuesta. Si ustedes, nadie mejor que tú mismo para sentir tu cuerpo y saber que hay algo que no está bien con tu cuerpo, que no está funcionando de la manera correcta. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué Romy, tratamientos y técnicas pueden marcar la diferencia? Pues entrenamiento integral del suelo pélvico. Ahora ya no hablamos de ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel o de Kegel han sido muy nombrados, pero lo importante aquí y lo que podemos rescatar de esto es que no podemos hacer ejercicios sin ton ni son para absolutamente ninguna parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, tengo que hacer un entrenamiento integral de mi suelo pélvico y por lo tanto, un especialista tiene que evaluar cómo está mi suelo pélvico para que yo no me ponga a hacer ejercicios y que acabe con un problema mayor por andar haciendo algo que no era lo correcto en este momento, ¿no? O sea, si yo tengo el tono, un músculo hiperactivo, o sea, que está muy tenso, que está y que no se relaja, el músculo tiene que ser fuerte, sí, y tengo que fortalecerlo, sí, pero tiene también que ser flexible. Entonces, si este músculo está tenso y yo quiero fortalecerlo, una, no se va a fortalecer, y dos, lo voy a tensar más y puedo empeorar mi sintomatología. Entonces, tienen que evaluar cómo está mi musculatura antes de ponerme en entrenamiento o antes de decirme, ve y haz ejercicios de Kegel. Y esto lo hace un fisioterapeuta pélvico. La terapia educacional, que es súper importante, enseñarle a nuestro paciente todo lo que estamos haciendo ahorita es parte de esta terapia educacional, ¿no? Enseñarle a mi paciente cómo funciona, por qué, qué técnicas puede implementar, todo eso es muy importante. Electroterapia, sistema superinductivo, la tecarterapia, que ya son herramientas que utilizamos aquí en consulta los fisioterapeutas, el diario meccional que les mencionaba hace ratito y trabajo propioceptivo, o sea, que el paciente sepa identificar cuáles son sus músculos del suelo pélvico, cuál es su transverso del abdomen, cuál es su diafragma, cuándo están tensos, cuándo están relajados, cómo se mueven. O sea, eso es muy, muy, muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Y el trabajo propioceptivo es esencial, esencial. Ahora, ¿en qué se diferencia un fisioterapeuta pélvico o de suelo pélvico y un ginecólogo? Vamos a la que sigue. Pues un ginecólogo va a ser el médico que nos va a ayudar a revisar y cuidar la salud del aparato reproductor femenino, que puede hacer estudios, puede dar medicamentos, puede realizar cirugías si se necesita. Y es el que te va a hacer, por ejemplo, tus estudios de tu colposcopía, tu papá Nicolau. Un fisiopélvico jamás va a hacer nada de eso. Siguiente diapositiva. ¿Pero qué hace entonces un fisiopélvico? Pues un fisioterapeuta te va a ayudar a que estos músculos funcionen correctamente y no solo los músculos de la pelvis, también los músculos del abdomen, del diafragma, toda la movilidad de todas estas cadenas musculares. Nosotros no damos medicina, nosotros vamos a utilizar aparatología especializada. Vamos a utilizar técnicas manuales y técnicas de movilización y de ejercicio para mejorar todos estos síntomas de los que ya estuvimos platicando. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí no se trata de con quién voy. Vas a ir con los dos, sí o sí. Tú tienes que ir con tu ginecólogo y tenemos que hacer mucha conciencia con los pacientes porque es algo que les pregunto en la primera consulta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con tu ginecólogo? O sea, es muy importante como mujeres y también en los hombres que van con su urólogo, que se revisen. Y en las mujeres que tenemos esta revisión anual, es súper, súper importante que no faltemos, ¿no? Que sí vayamos a ella. Y el fisio pélvico, pues te va a ayudar a resolver muchísimos de estos temas, pero no va a ser el trabajo del ginecólogo. O sea, ambos trabajamos en conjunto y lo ideal, que es algo que aparte ya se está empezando a ver muchísimo, son estos equipos multidisciplinarios, ¿no? O sea, que yo trabaje de la mano con el médico, con el nutriólogo, o sea, y que tenga
todo este equipo en conjunto. ¿Por qué? Por el bien de mi paciente, porque a mi paciente le va a ir mucho mejor si trabajamos de esa manera. Muy bien, siguiente diapositiva. Y bueno, datos importantes sobre el suelo pélvico que todos deberíamos de saber. 7 de cada 10 mujeres con dolor lumbar también tiene una disfunción a nivel de suelo pélvico, además del dolor lumbar. El suelo pélvico y la columna están muy conectados. Si uno falla, el otro se va a ver afectado también. 1 de cada 3 mujeres va a tener algún grado de incontinencia urinaria. Y muchas no lo dicen por vergüenza o porque creen que es normal por la edad, pero no lo es. 1 de cada 10 mujeres vive con endometriosis. La endometriosis es algo que hay que concientizar muchísimo. El dolor, como les decía, no es normal. Si vemos y tenemos, por ejemplo, a nuestra hija de 15 años, de 13 años, que tiene muchísimo dolor durante la relación, perdón, no, de eso no, que tiene muchísimo dolor durante su periodo menstrual, o que tiene, incluso, por ejemplo, hay pacientes que se desmayan del dolor, que tienen mucha inflamación, que de verdad dice, hay gente que dice, ay, no, pues es que quiere faltar a la escuela porque tiene el dolor, y seguro ni es cierto. Y a ver, si ya te lo está diciendo siempre, e incluso se pierde salidas con sus amigos por el dolor que tiene durante la menstruación, algo no está bien, o sea, no es normal. Entonces, es bien, bien importante que tengamos esta información y que si vemos estos signos en nuestras sobrinas, en nuestras hijas, etcétera, las llevemos a consulta. Es muy, muy importante porque muchas de esas pacientes pasan años sin diagnóstico y pues sabemos que el dolor menstrual intenso no debería de ser normalizado. Siguiente diapositiva. Y bueno, el embarazo y el parto impactan directamente a nivel del suelo pélvico. Rehabilitarlo es muy, muy importante, así como recuperarse después de una cirugía. El suelo pélvico también se puede ver afectado por estrés. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que empiezan a tener dificultad para orinar o dolor durante las relaciones sexuales y no ven como una causa aparente y pues acaba siendo por estrés, ¿no? Y es bien, bien importante enseñarle, muchas veces también le enseñamos a nuestras pacientes técnicas, por ejemplo, de mindfulness y hacerlas conscientes de todo esto y que vayan haciendo, por ejemplo, ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo y ir trabajando en lo que les decía, ¿no? La consecuencia, o sea, el que ya tiene la disfunción, pero sobre todo buscar qué está causando esa disfunción. De ahí es muy importante saber que tensión constante o presión constante también, es decir, lo que les decía, ¿no? Cuando pujo cada vez que voy a hacer ejercicio o cada vez que voy a hacer popó, o sea, todo esto puede generar dolor, puede generar urgencia urinaria o puede generar también dificultad para tener relaciones sexuales sin molestias, ¿no? O sea, te puede generar dolor durante las relaciones sexuales. Hacer ejercicio con una mala técnica como abdominales tradicionales en los que aparte estoy pujando y no hago un buen control del core, pues puede debilitar mi suelo pélvico porque lo va a estar empujando, o sea, va a estar generándome presión. Entonces es bien importante que yo sepa cómo hacer las técnicas correctamente. Hay muchísimos ejercicios buenísimos y realmente a mí en general no me gusta satanizar ni uno solo. Más bien me gusta evaluar y cuando la paciente me pregunta después de una cirugía o después del el embarazo, ¿cuándo puedo volver a hacer ejercicio? Pues la respuesta ideal sería cuando tu cuerpo esté listo, porque yo tengo que evaluar que tengas un buen control cuando tú realizas el ejercicio que vas a realizar para que no vayamos a tener alguna disfunción, ¿no? O alguna molestia, algún dolor, algún problema. Entonces, es bien, bien importante eso. Y si tengo dudas de si estoy realizando bien o no un ejercicio y nunca he ido con un fisiopélvico, pues voy con un fisiopélvico y hay pacientes que me han tocado que vienen y que me encanta, porque me dicen, pues no tengo nada de síntomas, pero te vi en redes sociales y vi todo esto y me llamó muchísimo la atención y vienen y es como, no, pues estás perfecta y vamos a corregir esto, esto y esto nada más para como prevención, pero todo súper, súper bien, ¿no? Entonces también te pasa eso. Ahora, la verdad es que las redes sociales, de las cosas buenas que podemos rescatar de ellas es eso, ¿no? Que nos informan. También nos desinforman muchas veces, pero hay que rescatar lo bueno. Siguiente diapositiva. Y muy bien. Bueno,
¿Cómo sé que mi suelo pélvico tiene problemas? Estas son preguntas para ustedes. Se te escapa el pipí, tienes que correr al baño cuando llegas a tu casa o tienes que correr al baño cuando te lavas las manos, tienes dolor durante las relaciones sexuales, se te ha escapado algún gas anal o vaginal, sientes como que llevas un tampón mal puesto, tienes sensación de peso en el vientre bajo, ensucias el papel aún sin haber defecado, tienes dolor a nivel de la vagina, del ano o en algún lugar de la pelvis, vas a hacer pipí muchas veces con poca cantidad. O, por ejemplo, vas a hacer pipí y sale todo perfecto y a los 10 minutos dices, otra vez tengo ganas de hacer pipí y vas y haces un poquitito. Eso tampoco es normal. Tienes orgasmos, tienes hemorroides, tienes alguna infección a nivel de vías urinarias o que esté siendo de repetición, ¿no? Que son las pacientes que te dicen, es que a cada ratito tengo infecciones de vías urinarias, te duele la zona lumbar. Todo esto puede indicar que tu suelo pélvico no está trabajando de la manera correcta. Entonces, es bien importante echarle un poquito de ojo y de conciencia a este tipo de signos para que, pues, sepamos identificar, ¿no? Si algo no está bien con nuestro cuerpo. Y bueno, siguiente diapositiva. No ignores tu suelo pélvico y descubre cómo la fisioterapia puede ayudarte, así que puedes informarte más. Hay muchísimos fisios, ahorita son 80 personas las que están conectadas, o sea, qué bonito, la verdad, que todas ustedes se interesaron muchísimo por este tema que es muy, muy importante. Y pues yo estoy en Veracruz, yo estoy en Orizaba, Veracruz, seguramente muchas no están aquí, pero hay muchas fisios pélvicas, la comunidad de fisioterapia pélvica ha crecido muchísimo, entonces seguro que hay una fisiopélvica cerca de ustedes y si no, con todo gusto pueden escribirme para que les recomiende a alguna de mis amigas o de mis colegas que pueden estar cerca. Esas son mis redes sociales y también no sé si vayamos a hacer preguntas y respuestas. Y antes de eso, quiero agradecerle muchísimo a la licenciada Grace, que me invitó el día de hoy a dar esta plática con ustedes, y a Ama y Maga, que han estado aquí apoyándome en esta hora. Pues muchas, muchas gracias. Y bueno, no sé si vamos a hacer algunas preguntitas o si quieran ponerlas como en el chat. Ya sea que puedan ir levantando la mano o escribir sus dudas en el chat. Muy bien. Muy bien, muy bien. Todo bien, entonces. Aquí hay Mariana Avilés. De este ladito. Ay, no. Ahí está. Ya te activé el micrófono. Mariana. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Bueno, mi nombre es Mariana Vilés, soy licenciada en fisioterapia y rehabilitación. Soy recién egresada, pero he estado pues interesándome mucho en todo esto que es pues la rehabilitación del suelo pélvico. Actualmente estoy haciendo un diplomado, pero pues por lo mismo de que no es tal vez como tan conocido aquí en México, quería saber si tienes alguna recomendación de, pues, dónde seguir informándome, practicando. Soy de Morelia, Michoacán, y sí es un poquito difícil como encontrar unas buenas fuentes y prácticas aquí pues, en Michoacán. Sí, la parte práctica es un poquito complicada. Lo que te aconsejo es que no te quedes ni con un diplomado ni solo con un curso, sino que busques más cursos de especialización. Yo hice 2 diplomados y de ahí he hecho un chorro de cursos, ¿no? Y he buscado mucho la parte práctica,
pues al principio algo que empecé a hacer, yo empecé hace 7 años en la fisiopélvica y fue literal atender a mi mamá, a mi abuelita, a mis amigas, decirles, oigan, estoy haciendo esto, si alguien tiene como síntomas, y pues no les cobraba nada, obviamente. Y eso me ayudó muchísimo y de ahí pues hacer pasantías en clínicas con algunas colegas que ahora ya se pueden hacer acá en México y también hay colegas como en el extranjero con quienes puedes hacer ese tipo de pasantías que te ayudan muchísimo. Y te repito, no te quedes solo con esa información, sino que busca como más cursos, porque aparte el área pélvica es muy amplia y hay mucha especialización dentro del área, ¿no? O sea, puedes tomar cursos de fisioterapia coloproctológica, de dolor pélvico crónico, de endometriosis, de menopausia. O sea, hay muchísimos cursos en los que puedes irte capacitando más. Hay cursos específicos de tecnología. Nosotros con el CESI tenemos cursos de tecnología en los que vemos toda la parte de tecnología especializada para suelo pélvico, láser, tecarterapia, biofeedback, sistema superinductivo. Entonces vas viendo pues todas las herramientas que tienes para trabajar en esta área, ¿no? Ok, Muy muchas bien. gracias. Gracias a ti. Aarón González. Mm, a ver. ¿Listo? No sé si te escucharon. Hola, Hola, ya te escucho. bueno, yo soy Aaron, soy estudiante de fisioterapia. Yo había escuchado en algún momento que los ejercicios isométricos para fortalecer el core y así como que alteran mucho la calidad o la fuerza del suelo pélvico, precisamente porque aumenta la presión intraabdominal y muchas otras cosas. Y que por otro lado, los ejercicios isotónicos como las planchas y ese tipo de cosas, que son una buena alternativa para fortalecer toda esta musculatura. ¿Qué tan cierto es esto? Porque unos me Mira, dicen que sí, otros me dicen que no y demás. sí, realmente, como te decía hace ratito, a mí no me gusta satanizar ningún ejercicio porque tú le puedes enseñar algo al paciente y luego va y hace todo lo contrario. Entonces, lo mejor es darle las herramientas para que haga ejercicios, por ejemplo, em, em, que te haga incluso los crunch que están contraindicados, por así decirlo, hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos reeducar? Con la respiración, porque si la paciente respira de la manera correcta, me va a activar correctamente el transverso del abdomen y entonces voy a regular esa presión a nivel de mi cavidad abdominopélvica y pues no voy a tener ese resultado de hiperpresión. ¿Sí me explico? Ok, ok. Entonces, más bien es ver esta parte de biomecánica y toda esta parte de control y hacer el esfuerzo durante la exhalación. Entonces, yo incluso, por ejemplo, mi esposo hace muchísimo gimnasio y hacía muchísima hiperpresión, mucha. Entonces él iba al gimnasio y pujaba mucho cuando cargaba peso, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues no le voy a quitar el gimnasio, a él le encanta, pero le enseñé cómo regular correctamente esta presión y cómo hacer el esfuerzo durante la exhalación. Y eso es lo que quiero hacer con mis pacientes, ¿no? Enseñarles cómo hacer el ejercicio de la manera correcta para no quitarles la actividad que les gusta, sino enseñarles a hacerla de la manera correcta. Ok, ok. ¿Y existe algún tipo de bibliografía o algún artículo donde me pueda así como informar más de esto? Sí, muchísimo. Literal, puedes buscar en Scholar Google o mándame un DM y te mando algunos artículos. Y en Scholar Google puedes buscar artículos de el ejercicio y la activación. Lo que puedes buscar sobre todo también es em, la activación del transverso durante la exhalación, ¿sabes? O sea, todo el control respiratorio y la importancia del patrón respiratorio durante el ejercicio de fuerza.
Ok, muchas gracias. Sí, gracias a ti. No sé si alguien más tenga alguna duda. Susana. Hola, ¿qué tal, Romina? Buenas noches. Buenas noches. Oye, una pregunta. ¿Tú das consultas aunque sea online? Sí, damos consultas también online y tengo varios pacientes que hago asesoría online y que, por ejemplo, los he derivado con colegas ya no sé, en Ciudad de México o así, y, y les da como cierta paz que vayamos haciendo el tratamiento en conjunto y entonces doy toda esta parte de consulta en línea. Entonces sí lo trabajamos también. Que Ok, realmente la fisioterapia pélvica en lo personal es algo que se debe de trabajar como en la mayoría de los casos en persona, pero hay varias pacientes, por ejemplo, tengo pacientes que están en Estados Unidos o que están en Sudamérica y que algunas no tienen como acceso a fisioterapia pélvica y pues lo tenemos que trabajar en línea, ¿no? O tengo pacientes que vienen, no sé, me han tocado, tengo dos pacientes de Ciudad de México que vienen una vez al mes y de ahí, o cada mes y medio, y a veces vienen este mes sí y el próximo no, y el próximo los veo en línea, que no es lo ideal, pero les da como muchísima paz que me agarraron confianza, pues, y quieren que yo los atienda en específico y sí lo trabajamos de esa manera. Pero me gustaría mucho si tienes alguna duda y puedo ayudarte con todo gusto. Y si considero que lo mejor sería ver a alguien de manera presencial, pero con todo gusto puedo ayudarte. ok, Bueno, sí, gracias, gracias a gracias. ti. Romy, tenemos Guadalupe. algunas preguntitas también en el chat. Ah, súper bien. Muy bien. A ver, voy a responder estas y ya nos vamos contigo, Guadalupe. ¿Cuántas veces es normal hacer pipí? De 6 a 8 veces al día, aproximadamente cada 3 horas. Em, y vamos a hacer esta charla, pues no lo sé, pero muy posiblemente sí, porque tuvimos muy buena respuesta, entonces sería muy bueno que volvamos a realizarlo. ¿Podrías recomendarnos una escuela donde tomar esta especialidad? Pues con equipos interferenciales tenemos la escuela del Centro de Estudios Superiores Interferenciales. Ahí tenemos muchísimos cursos. Algunos los doy yo, otros los dan ponentes internacionales excelentes. Este año estuvo aquí Lucía Martínez de España, que es increíble en el área pélvica, es una picuda. Aparte hace muchísima investigación. Tuvimos también al doctor Endongo, que es un médico francés que de verdad ese curso me voló la cabeza, una cosa increíble. El próximo año va a venir Mercedes Furó, que también es de España, también ha hecho muchísima investigación y ella es docente en la Universidad Europea de Madrid. Entonces, se pueden meter a las redes. Ahorita Maga nos puede poner aquí en mensajito las redes del CESI para que lo vean. Tenemos también el diplomado de fisioterapia de suelo pélvico que sale ahorita en febrero, empezamos, en el que vamos a estar diferentes ponentes de aquí, mexicanas, yo y otras compañeras, que es un diplomado súper integral. Vamos a ver fisioterapia oncológica, o sea, la verdad es que con un enfoque muy humano, viendo toda la parte también de educación del paciente, que siento que es algo que muchas veces se olvida en los cursos y es algo súper fundamental. Aparte, toda la tecnología que puedes aplicar, vamos a ver ecografía, entonces hay un montón de cursos que puedes tomar. ¿Y qué tanto nos puedes recomendar los ejercicios hipopresivos? Los ejercicios hipopresivos son excelentes, pero no debemos de poner en un pedestal a un solo ejercicio. Realmente son ejercicios muy buenos, pero van a generar la activación que se genera a nivel de suelo pélvico con el ejercicio hipopresivo no es voluntaria, es una activación involuntaria. Entonces, no sustituye el entrenamiento funcional del suelo pélvico. Entonces, es un muy buen ejercicio complementario a tu terapia y es algo
que es bien importante explicarle al paciente que eso no puede girar, o sea, que su rehabilitación no puede girar solo en torno al ejercicio hipopresivo, ¿no? Tiene que girar en torno a un enfoque global de todos los síntomas que tienen, pero son una herramienta excelente. Guadalupe, ahora sí dime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero decir que estoy pues un poco contenta en el aspecto de que encontré una clínica de piso pélvico y me ha ayudado mucho por lo de mi incontinencia. Pensé que ya no tenía remedio y con estos entrenamientos voy mejorando poco a poco. Entonces quise entrar a la conferencia porque estoy muy interesada en seguir aprendiendo y seguir estas terapias que de verdad son muy eficaces y sobre todo aprende uno tantas cosas que ni siquiera uno sabía, ¿no? La verdad que ni sabía cómo contraer el ano y la vejiga y esto y lo otro. Hay cosas que lo está uno aprendiendo porque aunque uno tuvo hijos y todo, han sido cosas muy, muy difíciles y muy nuevas para este aprendizaje de estas clínicas de piso pélvico, lo cual las felicito porque no hay muchas en México. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, sí somos pues bien poquitas fisios pélvicas aquí en México. Cada vez va creciendo muchísimo esta comunidad. Es un área de oportunidad para los fisios que están aquí, que no son fisios pélvicos todavía. Es un área de oportunidad muy, muy, muy grande. Y la verdad es que es un área muy bonita en el que yo creo que toda la fisioterapia, la verdad es que es hermosa. Yo de verdad doy muchas gracias a Dios de haber encontrado esta carrera porque es una carrera súper bonita y el área pélvica cambia vidas. O sea, el que te llegue una paciente que te diga, estoy al borde del divorcio, llevo 20 años con dolor durante las relaciones sexuales y no encuentro mejoría y de ahí venga, o sea, 2, 3 sesiones, 4 después y te diga, Dios mío, estoy súper agradecida porque lograste algo que llevo años intentando, pues es una cosa preciosa, ¿no? Es inexplicable todo lo que vamos logrando pues en el cambio de estos pacientes. Muy bien, el diplomado, por cierto, muchas gracias Guadalupe, muchas gracias. Dime de nuevo, ya vi que levantaste la manita. Pensé que ya no tenía remedio mi vida en cuanto a la incontinencia. Mi problema es la incontinencia y reeducación, pero ya, gracias a Dios la encontré. Gracias. No, gracias a ti, gracias por compartirlo con nosotros. Es súper, súper valioso y es que sí, o sea, en temas de incontinencia es algo bien complicado porque muchos pacientes se ven incluso anclados a estar en su casa, ¿no? O sea, tienen ya que estar en su casa todo el tiempo porque les da muchísima pena o tienen que estar buscando un baño a cada rato. Entonces, pues sí, vamos cambiando poquito a poco la vida de las personas tanto con información como con educación y por supuesto con el tratamiento. Muchísimas gracias. Regreso aquí al chat. El diplomado será presencial online. Es híbrido. Algunos módulos son online y otros módulos son presenciales. Eso está súper bien porque pues básicamente para todos los que ya trabajamos o que no estamos en Ciudad de México, pues es mucho más fácil también por los traslados y todo. Y ahí les puso Maga la información para que puedan pedir, enviar un WhatsApp para pedir información. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Les comparto mis redes. A ver, denme un segundito. Ya les puse ahí. Es The Pelvic Helper en Instagram. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna preguntita o terminamos por hoy. Y muchísimas gracias. Damos, Romy, Bueno. de la licenciada Wendy. Wendy.
No, me equivoqué, perdón. No te Pero todo preocupes. quedó muy claro, muy Muchas creo que gracias. mucha información y que a veces sí tomamos muchos puntos como muy normales cuando sí debemos de tenerles cuidado y pues justo ir con las personas correctas. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Pues dime, Lisbeth. Buenas noches. Una consulta. ¿Usted recomienda fortalecer el piso pélvico durante el embarazo o únicamente después del parto? No. Siempre hay que hacer un enfoque durante el embarazo y en el posparto. O sea, es bien importante tratar antes y después. Muy bien. Salma. Hola, buenas noches. Hace ratito mencionaste algo sobre la activación del transverso del abdomen por medio de Ujú. la respiración, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de que sí se está activando realmente el transverso? Ok, ¿sabes cuál es tu espina ilíaca anterosuperior? Sí, Ok, para los que no saben, es el huesito que tenemos aquí como en la cadera, este huesito de acá. Entonces, palpa arriba de ese huesito, tócate arriba de ese huesito. Y ahora inhala profundo por la nariz y exhala, pero vas a exhalar como haciendo... ¿Sientes cómo se puso duro el músculo por debajo de tus dedos? sí. Ahí está, Ah, así, ok. así lo Muchas gracias. sabemos. Gracias a ti. De ahí, igual en consulta lo podemos evaluar así o lo podemos evaluar con ecógrafo. Y ya con un ecógrafo podemos ver cómo se van activando los músculos y es una forma de biofeedback que puedes hacer, o sea, de retroalimentación que puedes hacer con tu paciente para reeducar esta activación. Y también hay biofeedbacks que puedes utilizar que son electromiógrafos de contacto con electrodos de superficie que puedes utilizar para revisar esto. ¿Tienes alguna otra duda? No sé si es la manita que ya habías levantado o si la levantaste de nuevo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Me preguntan, para un paciente con incontinencia fecal y urinaria ocasionada por lesión medular, mira, esto es súper complejo porque hay que evaluar a este paciente. Entonces, y es un paciente neurológico también. Entonces, hay que evaluarlo para poder realmente ver en qué podemos ayudarlo y qué tanto podemos mejorar y nunca darle falsas esperanzas a nuestros pacientes, ¿no? Rosa Radillo, muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Muy bien. Creo que ya no. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por tomarse este miércoles en la noche y 1 hora y media para estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto, fue un gusto muy grande compartir pues sobre este tema con todos ustedes. Como se darán cuenta, me apasiona muchísimo y soy muy feliz por tener un trabajo que me gusta tanto, porque real siento a veces que ni trabajo. Y muchas gracias, Ama, te cedo la palabra. Gracias, Romy. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por darnos este espacio, este tiempo. Y bueno, eso es bien importante, seguir informando pues a la comunidad sobre un tema tan importante como lo que es piso pélvico y todo lo que implica en el bienestar de nosotras. Entonces, esperamos volver a dar este tipo de charlas contigo. Y bueno, gracias a todo el auditorio por estar con nosotros, acompañándonos. Ojalá puedan compartir esta información siempre en beneficio de nosotras las mujeres y pues sí, también de los hombres. Así es. Muy bien. Pues bonita noche para todos. Muchas gracias, Aaron. Gracias por tomarse el tiempo para estar aquí. Y pues ahí nos estamos viendo. A ver cuándo hacemos otra reunión. Cualquier duda nos pueden preguntar tanto en las redes de interferenciales como en las mías.
y que tengan muy bonita semana, muy bonito ombligo de semana. Igualmente, linda noche a todos. Bye, descansen. Bye, Gracias, Romy. nos vemos. Hasta luego, Romy.